Si os parece, vamos a empezar ya. Bueno, como sabéis, hoy la parte que vamos a tratar es la astronomía de posición, que dará Miguel Ángel Serra, que es muy bueno dando todas estas explicaciones. Y después, a la pausa, si las nubes no nos lo impiden, vamos a montar un telescopio solar abajo. O sea que podemos hacer el café, vamos a mirar que estos días tiene una mancha solar el Sol, vamos a ver si somos capaces de verla. Y a las 6 más o menos comenzaremos con la segunda parte, que sería una historia de las misiones espaciales, que dará Jorge. Y bueno, si os parece, comenzamos ya. Os dejo con Miguel Ángel. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos aquí en esta charla de astronomía de posición. Algunos de vosotros ya la conocéis, más o menos, otros no, pero bueno, era para explicaros un poco cómo orientarnos en el cielo, cómo descubrir ese mundo que tenemos arriba de una forma fácil, creativa y cómoda, sobre todo, ¿no? Espero no aburriros. El nivel, si no me lo preguntáis o levantáis la mano, hay confianza, no, piedras no me tiréis, evidentemente. Y las preguntas las justas, las justas. Pero bueno, gracias por venir. Estas horas son un poco de siesta y tal, cuesta un poco. Bueno, vamos a empezar con la astronomía de posición. Hablaremos del tema del desplazamiento de la precesión de los equinoccios y dirás, ¿y ahora que me está contando? No os asustéis, vamos a ver. La Tierra tiene muchos movimientos, sabéis, rotación y traslación son los más conocidos. ¿Me oís bien al fondo? Es que tengo la voz un poco... ¿Me oís bien al fondo? ¿Sí? Más alto aún. Es que esto solamente es para grabación, no es para micro, ¿no? Bueno. Pues lo que os comentaba, es decir, la Tierra, además de rotación y traslación, tiene otros movimientos, en este caso, y uno de los movimientos que se descubrieron hace muchos, muchos siglos es lo que es la precesión de los equinoccios, es decir, la rotación, la traslación, el movimiento del equinoccio. Y diréis, el equinoccio, como sabéis, hace poco se inició el equinoccio de primavera, equinoccio, pues Sol, el día y la noche, pues duran lo mismo, viene de la terminología latina y tal. Hay el equinoccio de primavera, que es, como sabéis, el 20 de marzo, no el 21, es el 20, aunque en los colegios nos enseñan el 21, no pasa nada, suele ser el 20. Y el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, no el 21. Pero bueno, esto ya lo sabemos todos, solsticio de verano y solsticio de invierno. Entonces, en lo que es en los equinoccios, se descubrió que el punto, vamos a ver, tenemos el ecuador celeste, tenemos toda la bóveda celeste. En la bóveda celeste tenemos el polo norte celeste, que lo vemos, la estrella polar, como sabéis, y el polo sur, que evidentemente no lo vemos porque había que viajar al hemisferio sur, ¿no? En tal caso, entre el polo norte y el polo sur hay un ecuador, es decir, es como la Tierra. La Tierra tenemos un polo norte y un polo sur. Pues en el cielo lo mismo. Y ese ecuador celeste lo vemos desde Mallorca a una altura determinada, ya os explicaré a qué altura es. Bueno, pues el movimiento del Sol y de los planetas, ese movimiento, esa línea imaginaria, se llama eclíptica, donde pasa el Sol y todos los planetas. Hasta Neptuno, Plutón no. Os lo digo, insisto, yo es que de Plutón ya sabéis que soy muy fan, muy antifan. Entonces, el cruce, el corte de la línea de la eclíptica con el ecuador celeste lo corta en dos puntos. Uno que va de sur a norte, que es en la constelación de los peces actualmente, que es el equinoccio de primavera, es decir, el Sol, cuando el 21 de marzo o el 20 de marzo, el Sol está en la constelación de los peces, aunque el signo zodiacal, no hablaremos de signos porque esto es una clase de astrología, ¿no? Pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. Corta el punto de sur a norte, ese punto es el equinoccio de primavera, y lógicamente 6 meses más tarde, en septiembre, como sabéis, el otoño se inicia el 23 de septiembre, y ese punto de norte a sur de la eclíptica con el ecuador celeste, que lo corta, esto está en la constelación de Virgo actualmente. Antes era Libra y tal, es decir, los equinoccios en este caso. Entonces, en tal caso, lo que quiero comentaros es que este corte, esa línea, ese punto de Aries que llaman, porque hace 2000 años estaba en la constelación de Aries, ese punto se desplaza debido a la precesión de los equinoccios. Ya en la época clásica anterior ya se descubrió que ese desplazamiento de ese punto del cielo es de 1 grado cada 100 años, cuando realmente es de 1,38. Es decir, en la época griega, como sabéis, avanzó mucho más de lo que luego pasamos una época bastante oscura en la humanidad, sobre todo en Europa, pero ya en la época griega ya se conocía más o menos ese desplazamiento. Es decir, si viéramos un telescopio, el lugar donde exactamente la eclíptica corta con el ecuador, cada 100 años moveríamos 1 grado. 100 años, nuestra vida humana son 80 años, es decir, en 80 años pues, veríamos pues, 0,8 grados, por tanto unos 45 minutos, 50 minutos de arco. Sí, lo veríamos con un telescopio. Por tanto, esto equivale que en un movimiento real de 1,38 grados en 100 años, en un siglo, ese desplazamiento da la vuelta a
toda la bóveda celeste, una simple regla de 3, en 25.776 años, o 26.000 años, para redondearnos. Es decir, esto es el momento de la precesión de los equinoccios. Es decir, ese punto del ecuador con la eclíptica que lo corta, ese punto se desplaza 1,38 grados cada 100 años hacia el este y en 26.000 años volvemos otra vez a la posición inicial. Órbita de la Tierra, órbita de un planeta y la órbita del Sol, por ejemplo, ¿no? Si tenéis alguna pregunta me lo decís, con toda la confianza. ¿Seguro? Sí, no os durmáis, hay café, con cafeína. Me refiero a que cualquier pregunta lo decís, hay confianza. Con tal de resolver y aprender, siempre es interesante aprender. En este caso aquí observamos el desplazamiento, por ejemplo, de un planeta hipotético y una estrella, el Sol. Fijaros cómo este desplazamiento hace que cada 100 años, por ejemplo, se desplaza de un punto para otro lo que es el afelio o el punto norte. Es decir, lo que nosotros al principio era el norte aquí, después de pasado a lo mejor 15.000 años, el norte sigue apuntando hacia aquí. Es decir, ese desplazamiento es lo que nosotros podemos observar en nuestra órbita de la Tierra. Lo que pasa es que nuestra vida humana, como sabéis, son de unos 85 años. Por tanto, en tal caso, en esos 85 años no notamos ese desplazamiento. Es decir, había que vivir 25.000 años para darnos cuenta de lo que realmente está pasando, en tal caso. Pero fijaros, este pequeño desplazamiento hace que lo que es la posición de la órbita, digamos, el movimiento así de la Tierra, en este caso, el norte, o el ecuador, el este, esto cambia en un proceso de 25.776 para volver otra vez a la misma posición. ¿Seguro? Seguro. Este es el momento de la precisión de los equinoccios. ¿Tanto rollo para qué? No os preocupéis. Vamos a ver. Aquí tenemos, lógicamente, nuestro polo norte, lo que conocemos todos por las noches cuando observamos, lo que son las constelaciones circumpolares. Ese es el polo norte de la eclíptica, es decir, hemos dicho que la eclíptica es la línea imaginaria donde pasa el Sol y todos los planetas, de Mercurio hasta Neptuno. ¿De acuerdo? Por tanto, si hay un ecuador, una línea de la eclíptica que es ecuatorial, lógicamente tendremos un polo norte, eso es evidente. Y ese es el polo norte de la eclíptica. Pero lo que quiero comentaros es que este es el punto del polo norte de la eclíptica. Y este ángulo, exactamente, y este desplazamiento, corresponde al desplazamiento de la precesión de los equinoccios. Es decir, fijaros, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2000. Bueno, 2019, ¿no? Bueno, 2000. Tampoco no vamos a discutir mucho más. Fijaros, en el 2000 tenemos a la estrella polar muy pegada al polo norte. Fijaros. Es decir, su máxima aproximación se producirá en el año 2156. Aún queda. Es decir, ahora actualmente está a unos 50 minutos de arco. 50 minutos de arco diréis, esto es mucho o es poco. Es poquísimo. El ojo humano no lo detecta. El ojo humano detecta más de 1 grado. Los ojos buenos, yo ni 5 grados. Pero bueno, hay gente que tiene una agudeza visual cuando observamos las Pléyades, que hay gente que ve hasta 100 estrellas, yo solamente veo 2 o 3. No hay 100, son 12, pero ya sabes que la gente tal. Pero depende de la agudeza visual, en este caso. Y en este caso, lo que es la polar, en el año 2156 se aproximará a unos 35 minutos de arco. Realmente es mucho menos. El ojo humano ni lo va a detectar, porque siempre habrá alguien que diga, siempre hay, en todos los sitios siempre hay alguien que dirá qué tal. Por tanto, en este punto nos encontraremos exactamente en la zona que es la estrella polar. Es decir, este movimiento que provoca la precesión de los equinoccios implica que lo que es el polo norte celeste, por tanto, actualmente el polo norte de nuestro celeste es la estrella polar. Como sabéis, cuando hacemos el guiado de estrellas por las noches, todos comentamos, ¿dónde está la polar? Todo el mundo aquí y tal. Pues enseñamos lo que es la polar, la Osa Menor, evidentemente, y aquí está la preciosa constelación del Dragón. En tal caso, ¿no? Pues en tal caso, el láser es aquí, creo, ¿no? El motor del medio. Ah, gracias. Ah, sí, gracias, mejor. Como veis, aquí tenemos la estrella polar. Fijaros, en el año 0, en la época de Cristo, estaba aquí más o menos, fijaros, no había ninguna estrella polar, por tanto todo esto giraba alrededor de este punto. Y luego, curiosamente, aquí tenemos la estrella Zuban. Esa estrella era la estrella polar en la época de los egipcios. Si habéis estado en Egipto, supongo que la mayoría de vosotros habéis estado, lo que son las pirámides de Egipto están orientadas, la cámara del rey, exactamente a la altura de la estrella polar de hace 3.000 años, Zuban. Debido a la precesión de los equinoccios, ahora está desplazado. Es como si lo hubiesen construido mal. No. Sino que hace 3.000 años la estrella polar era esta, Zuban, en este caso, es decir, la constelación del Dragón. En 3.000 años nos hemos desplazado más o menos hacia este punto que está aquí la estrella polar, en tal caso, ¿no? Bueno, 3.000 o 4.000 años, mejor dicho. Y estamos aquí. Ahora, si continuásemos, durante ese periodo de tiempo, entrará en la constelación de Cefeus, que es la casita al revés. Cuando nos enseñamos, fijaros, en el 4.000, en el 6.000, 8.000 después de Cristo, si aún estamos, yo creo que sí, entre Trump y esto estaremos.
estaremos, no sé cómo, pero estaremos. 8000, tal, y fijaros cómo pasará luego por la constelación del Cisne, y este punto brillante que veis aquí abajo es Vega, que se convertirá en la estrella polar en el año 14.000 después de Cristo. Fijaros que todo vuelve. Todo parece que se inicia, pero todo volvemos al mismo sitio, ¿no? Fijaros, al final la naturaleza sí, en el 14.000 estará en Vega, más o menos a unos 3 grados, la estrella polar será espectacular. 10.000 ya pasará por otras constelaciones. Estas constelaciones son unas constelaciones que me encantan. Esto es la constelación de Camelopardalis, que le tengo mucho cariño. Es espectacular, no se ve nada, pero bueno, y es una jirafa, imaginaos, ese tal. Y luego volveremos otra vez a la constelación del Dragón con Zuban y otra vez a la estrella polar. Es decir, en el año 2000 tenemos la estrella polar, en el polo norte, por tanto, en el año son 26.000 más 2, en el 28.000 volveremos a tener la estrella polar. O en el 26.000 antes de Cristo volverían a tener otra vez la estrella polar. Es decir, todo se repite en ese ciclo, en ese movimiento muy lento del polo norte de la eclíptica en relación con lo que es el polo norte celeste. ¿Seguro? Si tenéis alguna duda, lo preguntáis, ¿eh? Hay confianza. Esto no lo he entendido, esto no sé qué. ¿Me oís en el fondo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí, ¿eh? Si no me oís, me dais un grito. Vale, por tanto, esto es el polo norte, es decir, aquí vemos una serie de constelaciones y, claro, actualmente tenemos la suerte, en el hemisferio norte, que lógicamente tenemos la estrella polar. Ay, la estrella polar, me he equivocado. La estrella polar, que la tenemos aquí, por tanto es fácil de localizar el polo norte. En los antiguos telescopios había que orientarlos, como os acordáis, la estrella polar con el trípode, era un cierto trabajazo y tal, pero bueno, hoy en día todo es electrónico y al final aprietas un botón y te lo orienta y tal, ¿no? Pero para que veáis lo que es el desplazamiento en el hemisferio norte. Pero ¿qué pasa si nos vamos al hemisferio sur? Si nos vamos a Australia o a Angola, etcétera, etcétera. Pues si nos vamos al hemisferio sur, esto cambia completamente. Aquí se nos acabó el chollo. En la estrella sur, aquí lo que vemos es que no hay nada, prácticamente ninguna estrella que nos pueda ayudar a orientarlos. Bueno, esto es el hemisferio sur, más o menos. El polo de la eclíptica es este punto de aquí. Esto es la gran nube de Magallanes. Esta es la pequeña nube de Magallanes. Esto es Hydrus. Esto es Canopus de la Carina. Esto es la vela y la popa, en este caso. Y Caelum es este de aquí, y aquí está Oxtante. Y aquí tenemos a Vela y Pupis, y Orión estaría más o menos por aquí. Más que nada, identificaros que no hay ninguna estrella. Sí, actualmente no hay ninguna estrella, es decir, hay una estrella muy débil, que es la Sigma Oxtante, de la constelación del Oxtante, pero es de magnitud 5,5, es decir, sabéis que el ojo humano detecta hasta la magnitud 6, los ojos buenos, yo no, pero los ojos buenos. Entonces, 5,5 noches muy oscuras y muy buenas se puede ver, entre comillas, la estrella polar, entre comillas, del hemisferio sur. Aquí el hemisferio sur tiene problemas, es decir, los telescopios antiguos había que orientarse, luego lo explicaré en otras gráficas, según la cruz del sur, según también Canopus y Sirius, es decir, una serie de triangulación, más o menos se aproximaba a lo que era el polo sur celeste. Fijaros, aquí el movimiento es el mismo. Fijaros, 2000, 2000, 4000, pero aquí el movimiento es al revés. El hemisferio sur sabes que está todo al revés. El giratorio es agujas de reloj. El hemisferio norte es al revés. Fijaros, están en los 1000. Luego pasaremos por las constelaciones aquí de Vela, Columba, pasaremos por Pupis, exactamente. Caelum, pero fíjate, aquí está Canopus. Y esta estrella aquí brillante es Alchernar. Esta estrella Alchernar es la más brillante de la constelación de Eridianus, el río. Sabéis que el río nace, entre comillas, en Orión. Lo que pasa que es como Chile, es decir, muy larga pero muy estrecha, de norte a sur, y entonces la parte sur nos la perdemos desde Mallorca, desde el hemisferio norte, desde aquí, desde nuestras latitudes no lo podemos ver. Y esto es Alchernar, en este caso una estrella también brillante que más o menos en el 3000 a.C. estaría a unos 4 grados de la estrella polar. Pero para que veáis que también el hemisferio sur, lógicamente, también cambia. Tenemos el polo de la eclíptica sur, las nubes de Magallanes, la gran y la pequeña nube de Magallanes, que son espectaculares, y una serie de constelaciones, una pobreza estelar absoluta. Fijaros, es la impresión que yo tuve cuando fui al hemisferio sur, es decir, hay mucha pobreza estelar, es decir, es rico la Vía Láctea, pero al otro lado de la Vía Láctea, aquí tenemos la Osa Mayor, tenemos constelaciones más o menos brillantes, pero en el sur es como un Camelopardalis un poco grande, es decir, es una pobreza estelar que te sorprende, ¿no? Y luego aquí tenemos la riqueza estelar, lógicamente, en los próximos años del polo sur de la eclíptica. Por tanto, en este caso ya tenemos más o menos la orientación y esto cómo cambia en el transcurso de los años, en este caso. ¿Qué pasa con el punto de Aries? El punto de Aries, lo que he explicado antes, es el corte de la eclíptica con el ecuador celeste. ¿Qué pasa? Estamos en el año 2000, ¿no?
¿Lo ves? Actualmente en el 2000 lo tenemos en la constelación de Piscis. Y en el 0, más o menos, entre Piscis y Aries. Es decir, el punto de Aries es porque antiguamente estaba en la constelación de Aries. Cuando este se descubrió, más o menos entre el 0 y el 1000 antes de Cristo, se calculó que estaba en Aries. Por eso ya no el punto de Aries. Actualmente se ha desplazado a la constelación de Piscis. ¿Qué significa esto? Diréis, ¿esto ahora qué está explicando? Fijaros, aquí tenemos las Pléyades, fijaros, aquí tenemos Tauro, el ojo, aquí tenemos Auriga, Perseus, Triángulo, los peces, la ballena, el monstruo marino, que es Ketus, y aquí tenemos parte de Orión. Pues mira, lo que implica es que esta línea, que es el desplazamiento del punto de Aries, es el cruce, el ecuador, entre la eclíptica y el ecuador celeste. Es decir, la eclíptica hace este movimiento, y el ecuador es este de aquí, ¿no? Pues cuando va de abajo hacia arriba, ese punto es el punto de Aries, la primavera, el 20 de marzo, para entendernos. Vale, pues hace 3000 años, el famoso 20 de marzo, el Sol estaba en esta posición, en la constelación de Aries. ¿Qué significa? Significan unas cosas muy curiosas, cosas curiosas que hay. Es decir, el ecuador celeste lo tenemos nosotros a la misma altura en Mallorca. En Mallorca estamos a unos 40 grados latitud norte, más o menos. No vamos a discutir grado más, grado menos, ¿no? Entonces, el ecuador celeste lo tenemos situado a más 50 grados. Ahora os diré por qué. Es decir, 90 grados es arriba del todo, le llaman cenit, 0 es el horizonte, y entonces 90 menos la latitud del lugar te indica el ecuador celeste, la altura máxima. Es decir, 90 menos 40, 50 grados. Por tanto, 50 grados es el ecuador celeste. ¿Qué significa? Que la constelación, ahora en este caso el punto de Aries, en el meridiano, culmina. ¿Qué significa la palabra culminar? Alcanza su máxima altura a 50 grados. ¿Qué pasa? Actualmente, esos 50 grados lo culmina la constelación de Piscis. ¿Pero qué pasó hace 3000 años? Era Aries. Y hace 5000 era el Toro. Lo que quiero comentaros es que a medida que se desplaza, esto a ver si me lo entendéis, es complicado. A medida que se desplaza el punto de Aries lo que hace es bajar, en este caso, la latitud en que observamos el objeto. Es decir, hace 3000 años las Pléyades estaban más bajas. Ahora las tenemos casi en el cenit, porque se está aproximando al solsticio. En cambio, el punto de Aries antiguamente estaban más altas y ahora han bajado de altitud. No es que haya bajado, no se mueven las estrellas. Es el movimiento de la precesión de la Tierra de los equinoccios. Es decir, el cielo que veían los egipcios es el mismo. Las constelaciones son las mismas, pero la altura es diferente. Si nosotros Orión lo vemos aquí, en la época los egipcios la veían aquí. Es igual, ¿eh? No pasa nada. En cambio, curiosamente, hay escritos, y aquí en Eduardo supongo que lo comentará o lo sabrá, hay escritos en que en las épocas talayóticas la Cruz del Sur era visible desde Mallorca. Ojo, muy cerca al horizonte, no os pensáis que la mirábamos arriba, es decir, muy cerca al horizonte. ¿Por qué? Porque este movimiento de la precesión de los equinoccios, este desplazamiento de las coordenadas, ha hecho que se haya ido más hacia el sur. Por tanto, desde aquí lo hemos perdido. Pero bueno, una época del año muy poca sí que se podía ver muy poca, muy baja altura, la Cruz del Sur, a baja altura, ¿eh? La Cruz del Sur, por cierto, que es espectacular. Los que visitan el hemisferio sur es realmente espectacular. Por tanto, lo que quiero comentaros es que a medida que se desplaza el tiempo, las constelaciones son las mismas, no hay ningún problema, pero la altura, desde el punto que estamos observando, cambia lentamente, son 26.000 años, pero cambia en este movimiento que es el desplazamiento del punto de Aries. ¿Seguro? Si no, me preguntáis cosas, seguro, ¿eh? ¿Sí? No veo que estáis bostezando, no. Si no, lo preguntáis, ¿eh? Seguro, por favor. ¿Qué tenemos? Al año, diríamos, de los 25.000 o 26.000 años se le llama año platónico, ¿no? Entonces, quiero comentaros, fijaros, una cosa muy interesante. Vamos a explicar este gráfico de números, no os asustéis. Tenemos entrada del sector, esto es el láser, sí, entrada del sector. Estamos ahora en el año 2000, más o menos, fijaros. En el año 2000, el punto de primavera lo tenemos en la constelación de Piscis, fijaros. Es decir, en el año 70 a.C., el punto de Aries entró en la constelación de Piscis. Y se nos irá en el año 2600, que pasará a Acuario. Es decir, fijaros, a medida que pasa el tiempo, hay un desplazamiento del punto de primavera, que es el punto de Aries, el punto vernal, que es el solsticio de verano,
el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Como sabéis, ahora el solsticio de invierno, por ejemplo, tenemos la constelación de Sagitario, ¿no? Es el punto más bajo. Entonces diréis, ¿Sagitario siempre está en el punto más bajo en Mallorca o en cualquier punto de la Tierra? No. Debido a la precesión de los equinoccios, Sagitario, como sabéis, lo tenemos en el punto más bajo, ¿no? Cuando observamos la galaxia, que es el solsticio de invierno, ¿no? Pues fijaros, si vamos aquí al punto de invierno, que es el punto más bajo de la eclíptica, sí, el sol de invierno, como sabéis, está muy bajo, y el sol de verano lo tenemos arriba, ¿no? Está abajo porque da en la constelación de Sagitario. Entonces, en esa constelación de Sagitario, fijaros, el punto de invierno, si vamos al año 2000, vemos que en el 130 a.C. entró en la constelación de Sagitario, y el año 2250 entrará en la constelación de Ofiuco. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasen estos años, veremos la constelación de Ofiuco como baja. Sagitario empezará a subir. Pero fijaros, empezará a bajar Ofiuco y Escorpio. Sí, cada vez que desde Mallorca veremos el Escorpión más bajo. Y el Escorpión alcanzará a ser el solsticio de invierno entre el 3590 y el 4070 después de Cristo. Sí, mañana, como quien dice. Más que nada lo que quiero comentaros es que según las constelaciones, que como sabéis las constelaciones algunas son más largas o más grandes que otras, es decir, el Sol cuando se desplaza en todas las constelaciones se desplaza en un año, pero sabéis que astrológicamente son cada 30 días, el famoso signo de Aries son 30 días, el signo de Virgo, el signo de Capricornio, no vamos a entrar en detalles. Los sectores son de 30 grados siempre, ¿no? Uno ha nacido entre el 20 y el 21 y dices, ay, no sé si soy Virgo, Leo, no sé, hay una duda, ¿no? Pero siempre son más o menos 30 días. En el punto de vista astronómico, sabéis perfectamente que no es así, porque no hablamos de 12 constelaciones del zodíaco, hablamos de 13. Y la famosa mala de la película, en este caso, como sabéis, es Ofiuco. Es decir, hay 13 constelaciones en las cuales el Sol y los planetas cruzan esas constelaciones, que es la eclíptica. El sector es la amplitud. Por ejemplo, en la constelación de Virgo, la línea de la eclíptica es muy larga, porque la constelación es muy larga, entonces cruza más zona. La eclíptica son unos 44 grados. Fijaros que en los más pequeños es, lógicamente, el Escorpión, porque el Escorpión solamente un trocito de la parte norte cruza la eclíptica y luego se adentra en la constelación, preciosa constelación de Ofiuco, en este caso. Por tanto, lo que quiero comentaros es que más o menos, en función de la época del año en que estamos, fijaros, hay un desplazamiento de lo que son las constelaciones. Es decir, ahora en el momento Sagitario se encuentra en la parte sur. El verano austral, el invierno, perdona, boreal, el invierno nuestro, que hemos dejado hace poco, el Sol estaba en un punto más bajo. ¿Por qué? Porque se halla en la constelación más baja de la eclíptica, que es Sagitario. ¿Lo tenemos Sagitario? Oh, aquí lo tenemos Sagitario. Por tanto, ¿qué significa esto? Sagitario lo tenemos ahora, pero dentro de 12.000 años, en el año 12.700, estará en el punto más alto. Imaginaos, desde Mallorca veremos Sagitario casi en el cenit. No os asustéis, no lo veremos, porque 12.000 años, lamentablemente, no lo veremos. Lo veremos en el punto más alto y, en cambio, Géminis lo veremos muy bajo. Pero sin movernos de aquí de Mallorca o de cualquier punto de la Tierra, entendámonos. Es decir, esto es lo que provoca esta precesión, es decir, este desplazamiento de la bóveda celeste. ¿Seguro, Joana? Sí, sí. Vale, entonces aquí tenemos lo que es la posición y lo que son cambios. Y esto es curioso porque más o menos ves en qué época del año empezó uno y en qué época del año empezó otro. Hay una anécdota muy curiosa, así que me fijé también cuando se ve el gráfico, que es el punto de Géminis y Tauro. Fijaros. Ahora, el punto más alto, es decir, el solsticio de verano, está en la constelación de Tauro. Pero si os fijáis en los mapas celestes, está muy pegado a Sagitario, a Géminis, muy, muy pegado. Fijaros por qué. Es decir, el punto de verano, el punto más alto, hemos dicho que está en Tauro. Porque el año 1990, es decir, hace poco tiempo, pasó a la constelación de Tauro. Pero desde el año 10 a.C. hasta el año 1990, si todos los que hemos nacido aquí, creo que sí, todos los que hemos nacido aquí, el punto más alto estaba en la constelación de Géminis. Y en 1990 pasó a la constelación de Tauro. Si os fijáis, en la eclíptica, si tenéis un mapa celeste con la eclíptica, veréis que ese punto ya está en Tauro por muy poco. Ese poco son esos 20 años que han pasado. Fijaros, todos hemos nacido en el punto más alto que era Géminis, pero actualmente ya está en Tauro. Fijaros, esto es de la época del año así reciente que tenemos ahora, ¿no? Es una cosa curiosa, si os fijáis en los mapas, ¿no? En el 4610 pasará a Aries, por tanto, Aries lo que hará es subir. Fijaros, es decir, este punto de verano es el punto más alto. Por tanto,
Virgo estaba en el punto más alto, como si estuviera Géminis, en el año 7000 a.C. Leo fue en el 4000, ahora Leo está bajando. Fijaros, Géminis en el -10. Ahora tenemos a Tauro en la zona más alta. Pero a medida que pase con Aries, Piscis y el resto, Tauro bajará y estas constelaciones subirán, entre comillas, con respecto al horizonte y se verán mucho más altas. ¿Seguro? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, no sé. Qué caras. Sí. Vale. Esto más o menos, o sea, hay muchos números y tal, pero estas gráficas lo importante es saber interpretarlas, ¿no? Es decir, ver que según la fecha del año observamos un desplazamiento de estas constelaciones, pero de todas. No solamente hablamos de estas, el zodíaco, todas las constelaciones, lo que os comentaba de la Cruz del Sur y esto que os lo explicaré luego posteriormente, que se pueden observar. Por tanto, resumiendo un poco, en el punto de Aries tenemos la órbita de la Tierra, el Sol, que gira sobre la eclíptica, lógicamente, somos nosotros que giramos alrededor del Sol, como sabéis. Tenemos el solsticio de verano, que es la zona más alta, el equinoccio de otoño, este es el plano ecuatorial, el solsticio de invierno, que es cuando el Sol está en punto más bajo, que está en Sagitario, pero no estuvo siempre en Sagitario, como os he explicado anteriormente. Y luego el primer punto de Aries, que es el equinoccio de primavera, que está ahora en la constelación, no de Aries, sino de los peces, como os he explicado anteriormente. ¿Seguro? ¿Sí? 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 Vale. Muy bien. Luego, otra cosa, a la hora de observar los planetas interiores o exteriores, siempre hay una serie de terminología que solemos utilizarlo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, las órbitas de los planetas. Decimos, mira, tal planeta está en conjunción. Y mira, ¿qué me están diciendo? O está en buenas... O está, yo que sé, en la máxima elongación este, máxima elongación oeste y tal. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, aquí tenemos el Sol, lógicamente, aquí tenemos el planeta Tierra, fijaros, pues los planetas interiores entre el Sol y la Tierra, que son dos, que son, como sabéis, Mercurio y Venus, no hay más, son los planetas interiores, es decir, entre la Tierra y el Sol, presentan elongaciones, porque siempre están entre el Sol y la Tierra. Está la conjunción inferior, que es la famosa conjunción inferior que veremos en Mercurio en noviembre. Sabéis que en noviembre Mercurio pasará sobre el disco solar. ¿Qué significará? Aquí está el Sol, aquí tenemos Mercurio y aquí estamos nosotros. Por tanto, Mercurio estará en conjunción inferior. Y además coincidirá con el disco solar. Esto lo observaremos en el mes de noviembre. Las máximas elongaciones es la separación visual en los atardeceres o amaneceres cuando vemos, por ejemplo, el lucero del alba o el atardecer o amanecer sobre Venus. Por ejemplo, vemos máxima desplazamiento con respecto al Sol, a esto se llama máxima elongación, que como sabéis, en el caso de Mercurio son unos 20 grados, es muy poco, es decir, más de 20 grados no se desplaza del Sol de Mercurio, porque es un planeta interior, por tanto, dificulta mucho la observación. Si el Sol está aquí y eso es Mercurio, Mercurio hace este recorrido hasta aquí. Por tanto, 20 grados de aquí realmente es poco. La luminosidad del Sol nos fastidia mucho. Por tanto, Mercurio es un planeta complicado de encontrar. Se puede encontrar, pero hace falta agudeza visual, no la mía, pero agudeza visual y observar en unos momentos determinados. Venus, por ejemplo, es todo lo contrario. Venus, por ejemplo, ahora lo podemos observar al amanecer. Se está aproximando en la conjunción inferior al Sol. Conjunción inferior. Es decir, ya ha pasado su máxima elongación oriental y ya se está aproximando a su conjunción inferior con respecto a la Tierra. No va a pasar por el disco solar porque la inclinación de las órbitas no lo permite, pero en este caso, en el caso de Mercurio, Venus, perdonad, su elongación se llama distancia angular de separación. Si aquí está el Sol y aquí está Venus, el desplazamiento es muy amplio. Esta amplitud son de 47 grados. ¿Qué significa? Que Venus lo podemos ver de noche. Sí, ya cuando anochece podemos seguir viendo Venus. Una hora o 2 horas después, no mucho más, pero lo podemos ver en sus máximas elongaciones. Por tanto, la terminología que utilizamos sobre la Tierra y los planetas interiores, que son dos, Mercurio y Venus, ¿vale? Son las elongaciones, es decir, la máxima separación con respecto al Sol para observarlas, la conjunción inferior, que es la que observaremos en Mercurio el próximo mes de noviembre, y la conjunción superior, en tal caso. Hay una cosa muy curiosa que me llamó mucho la atención, que me comentaron, siempre preguntaban, ¿cuál es el planeta más próximo a la Tierra? Y siempre nosotros pensamos en lo mismo, pensamos en Marte o Venus. Pues no, Mercurio. Y diréis, está equivocado por algún motivo, ¿no? No, es Mercurio. Realmente, Marte, hay épocas del año que está más cerca de nosotros, pero hay mucho más tiempo que está muy alejado de nosotros. Y Venus pasa exactamente más o menos lo mismo. Realmente, si hacemos la media estadística, el planeta más cercano viene a ser Mercurio, curiosamente.
llama la atención porque es el planeta más interior a nosotros, pero suele pasar, el más próximo. Es decir, Venus hay un punto muy próximo que lo vemos muy brillante, pero luego cuando está al otro lado en la conjunción superior y nosotros estamos aquí, mira, fijaros qué distancia tan grande. Tanto, es una anécdota curiosa que leí hace poco, me llamó la atención porque, claro, siempre yo también diría lo mismo, Venus o Marte. Y el tiempo, el que pasa más tiempo, diríamos, en conjunción o en aproximación con respecto al Sol es, en este caso, Mercurio. Y luego tenemos los planetas exteriores. Los planetas exteriores, como sabéis, es Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Neptuno, se lo digo a Tony porque no he metido a Plutón. En este caso, los planetas exteriores lo que tenemos son tres puntos claros. Lo que es la oposición, en este caso, lo que es la conjunción con el Sol, y lo que son las cuadraturas orientales, en este caso, que son cuando está a 90 grados con respecto a la Tierra, en tal caso. Las oposiciones, como sabéis, bueno, en Marte son cada 2 años, y a partir de Júpiter es 1 año y 1 mes, Saturno 1 año y unos 15 días, cada año y X meses está la oposición de estos planetas gigantes. Es decir, la Tierra tarda 1 año en volver otra vez a la posición inicial, pero el planeta gigante se ha desplazado un poco más. Ese desplazamiento de más hace que no solamente sea 1 año, sino que Júpiter, por ejemplo, es 1 año y 1 mes, más o menos, porque la Tierra necesita 1 mes más para alcanzar la oposición. Es decir, que la Tierra y el planeta están en oposición con respecto al Sol, en tal caso. Y luego aquí tenemos las cuadraturas, que se suele poner de vez en cuando en las efemérides, no mucho, que es cuando hay una inclinación de 90 grados. Es bonito porque en las cuadraturas podemos ver tanto a Júpiter como a Saturno, no del completamente brillante y lleno. Es decir, no es que presenten fases. Ojo, Galileo sí que descubrió, como sabéis, que los planetas interiores presentan fases, Mercurio y Venus. Los exteriores no, pero no ves el disco completo, es decir, ves parte del disco completo, porque claro, lógicamente la Tierra y el Sol ilumina esta parte de aquí y aquí vemos una parte de lo que es la zona de iluminación de los planetas exteriores. Por tanto, en astronomía, si veis alguna terminología que diga tal planeta está en conjunción, dirás, ¿qué me está contando? Hay la conjunción de los planetas exteriores y la conjunción superior de los planetas interiores, está al otro lado del Sol. Luego tenemos las elongaciones, que es la separación máxima de los planetas interiores, Mercurio y Venus, repito, no hay más. Y luego los planetas exteriores de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tony, Neptuno. No hay más, no hay más, no hay más. Entonces, en el caso, digamos, de lo que es la terminología que podemos utilizar en estos casos. Si tenéis alguna duda, por favor, lo preguntáis, en este caso, no quiero tampoco marearos más. ¿Qué tenemos aquí? Lo que os he explicado antes. Tenemos lo que es la eclíptica, tenemos el polo norte celeste, que lo hemos explicado antes, con la precisión de los equinoccios, el polo sur, lógicamente, y aquí tenemos la eclíptica. Como sabéis, el Sol en su punto más alto es el 21 de junio, que está en la constelación de Tauro, ya no es Géminis, a partir de 1990 cambió, fijaros, una cosa curiosa, pero es el desplazamiento de los equinoccios, y tenemos el solsticio de invierno que está en Sagitario, que nos está yendo hacia Oficuo, de aquí unos 2.000 o 3.000 años. Este es el ecuador celeste, lógicamente, y aquí están, diríamos, los nodos, es decir, es el corte del ecuador celeste con respecto a la eclíptica, en este caso es el nodo ascendente, es decir, esto es el punto de Aries, y este, lógicamente, bueno, Aries es el 21 de marzo, y este es el 23 de septiembre, que es el punto de Capricornio. En este caso lo que quiero comentaros es esto. Fijaros, y aquí está, lógicamente, otra esfera donde podéis ver perfectamente otra terminología que solemos utilizar en astronomía. Diríamos, tal estrella está en el cenit, está encima de nosotros. Le llamamos cenit cuando una estrella está encima de nosotros. Nadir, el hemisferio sur, la parte sur, que no lo vemos. Esto es el horizonte nuestro, fijaros, este es el ecuador celeste. El ecuador celeste, lo que he dicho, es la inclinación. Fijaros, esta inclinación es exactamente 90 grados menos la latitud del lugar. Es decir, aquí en Mallorca estamos a unos 40 grados latitud norte, por tanto, el ecuador celeste culminar significa que alcanza su punto máximo a 50 grados en la meridiano sur. Luego vuelve otra vez a bajar. ¿De acuerdo? Este es el ecuador celeste. Aquí vemos las constelaciones de Orión, Ofiuco, más o menos están en el ecuador celeste. Es decir, culminan a esta altura. Ahora, ojo, con la precisión de los equinoccios esto cambia, pero no vamos a liárnoslo mucho más, ¿no? Y luego tenemos, lógicamente, el polo norte celeste con la estrella polar, que os he explicado anteriormente, y lo que son las estrellas circumpolares. ¿Qué son las circumpolares? Son las circumpolares, en este caso, en Mallorca, ¿cuáles son las circumpolares? Si el ecuador celeste lo tenemos a 50 grados norte, es decir, estamos a una altitud de 40 grados, significa que todas las constelaciones cuya declinación es la latitud, es decir, la declinación es la latitud y la longitud es la ascensión recta.
¿Vale? Por tanto, si la declinación es superior a 50 grados positivos hasta 90, esa estrella desde Mallorca es circumpolar. Por tanto, Vega, por ejemplo, está a unos 40 grados, no lo es. Pero, curiosamente, de 50 grados hasta lo que son los 90, esas estrellas, arriba o abajo, son circumpolares. Por tanto, las constelaciones circumpolares varían en función de donde estemos. No es lo mismo las circumpolares aquí en Mallorca o en Canarias o en Londres, lógicamente, porque depende del cambio de la latitud. Por tanto, las constelaciones circumpolares son aquellas en las cuales 90 grados menos la latitud, esa declinación te marca el mínimo hasta los 90 grados en las cuales cualquier objeto celeste, cualquier estrella, cúmulo, lo que sea, que está en esa latitud, desde Mallorca lo tenemos en un proceso de circumpolaridad. Es decir, no se pone nunca en este caso. Aquí sabéis que tenemos las constelaciones típicas, Cassiopeia, Cefeus, la Osa Mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos en la latitud. Si bajásemos a Canarias, serían otras, y si nos vamos a Londres o países nórdicos, evidentemente son otros, ¿no? Por tanto, aquí utilizamos lo que es la terminología, en este caso, de la observación visual. Y aquí tenemos el polo sur, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar del tema de los usos horarios, así rápidamente. A usos horarios hay mucho que hablar, Tony. No pasaremos a GMT jamás, por lo que veo. Esto no tiene pinta de que pase. Bueno, esto es la distribución que en el siglo XIX, sabéis que los usos horarios, hasta el siglo XIX, las horas venían indicadas, cada localidad, cada pueblo tenía su hora. Antes del siglo XIX, porque la vida era rural, no te ibas de viaje a las Islas Caimán, entendámonos. Entonces, según, claro, vivíamos con la posición del sol. Cuando el sol alcanzaba su punto máximo, era la época de comer. Nos levantábamos al amanecer, es decir, hacíamos un horario solar. ¿Qué pasa? Que hasta el siglo XIX, principios del XIX, por ejemplo, en Inglaterra o en España, en cualquier sitio civilizado en ese caso, cada pueblo o cada ciudad tenía su horario diferente. Porque era en función de la hora solar. Sí, las 12 era el punto más alto, pero las 12 aquí en Palma no era lo mismo que las 12 en Mahón. Ellos buscaban las 12 el punto más alto, pero cuando el sol estaba al punto más alto en Mahón no correspondería a Mallorca, pero para esta gente da igual, no te comunicabas con Palma o no te comunicabas con Mahón. Lo que quiero comentaros es que esto de los usos horarios se produjo porque con la industrialización que hubo, que se inició, como sabéis, en Inglaterra, por el tema de los trenes, es curioso, por el tema de trenes, cuando empezó la industrialización y empezaron a ver los recorridos de los trenes entre ciudades diferentes en Inglaterra, por ejemplo, que no sé si será Liverpool y otra ciudad inglesa, que fue la primera línea de tren que hubo en el siglo XVIII, se dieron cuenta que, por ejemplo, la hora que había en Liverpool era diferente a la hora que había, por ejemplo, en Londres. Entonces, claro, para los trenes era una locura. Tú dices, salgo a las 12 en Londres y llego a las 12 menos 5 en Liverpool. No puede ser. No puede ser. Entonces, a raíz de esto, es curioso, a raíz de la industrialización y el tema de los horarios de los trenes, tuvieron que unificar. Así empezó. Y entonces, a partir del siglo XIX, se unificaron por países los usos horarios. Ganó Greenwich. Sabéis que usos horarios hemos tenido aquí en el Hierro, en Francia también, en la época que era el Imperio francés, intentó que fuera París, cuando el Imperio español intentó las Canarias y tal, pero bueno, al final ha quedado Greenwich, ¿no? Greenwich, que como sabéis está en el Reino Unido, en el Brexit. A ver cómo queda lo del Brexit, por cierto. Fijaros, entonces a raíz de esto, lo que se hace es coger, esto es la línea esta imaginaria, es Greenwich. Lo que se hace es coger lo siguiente. Tenemos 24 horas, tenemos 360 grados. Por tanto, cada 15 grados es un sector. Pero el sector lo coge no exactamente de 0 a 15, cogen 7,5 menos y 7,5 más. El menos 7,5 más 7,5 son 15. Es decir, Greenwich pasa por el medio. Es decir, Greenwich está aquí, fijaros, está aquí, y coge 7,5 de aquí y 7,5 de aquí. Por tanto, esto es el uso horario GMT, famoso GMT. Como veis aquí las líneas, lo que son paralelas, pocos. Esto ya depende de cada país. Nosotros estamos en el CT, que es el Central European Time, que es este de aquí. Luego está más al este, luego tenemos diferentes usos horarios. Por ejemplo, China es enorme, pero solamente tiene un uso horario. Imaginaos qué descontrol. A lo mejor aquí sale el sol a las 5 de la mañana y aquí sale el sol
a las 8 o 9, imaginaos que descontrol, pero bueno, cada uno se lo monta como quiera, aquí no vamos a discutir, no vamos a crear conflictos diplomáticos. Y luego también hay otros países que fijaros que, por ejemplo, Australia, que me llama mucho la atención, que es el territorio del norte y Australia del sur, tienen media hora de retraso solamente con diferencia a la costa del Pacífico australiano. Yo supongo que es una forma de afinidad, de aproximación, ¿no? En cambio, la zona oeste ya es 1 hora y media. Esto me llama mucho la atención. La India también tiene lo mismo y los países islámicos, por el tema del sol y tal, tienen sus culturas y tal. Por tanto, estos son los usos horarios, lógicamente, que actualmente se utilizan en el planeta Tierra. Pero fijaros, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con los usos horarios europeos? La típica polémica que todos hemos oído con los GMTs, ¿no? ¿Qué va a pasar con España? Pues ni no sabemos ni nosotros, no lo sabemos nadie, ni Francia, ni España, no lo sabemos nadie. Si fuéramos exactamente estrictos, cosa que Tony y yo nos encanta que seamos estrictos, pero no nos hace ni puñetero caso, estrictos, nos tocaría lógicamente GMT. Fijaros, este es el meridiano de Greenwich. Aquí están los 7,5 grados negativos, los 7,5 positivos, por lo tanto, esto es GMT. Y GMT coge a toda España, menos Galicia, que siempre se quejan, y con razón, fijaros, pero coge a toda España, también coge Mallorca en este caso. Canarias no, coge toda España. Bueno, España y Cataluña, lo que sea, no vamos a entrar en polémicas. Pero fijaros, también coge Francia y también coge los Países Bajos, el Benelux, lo que es Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Por tanto, teóricamente, estos 3 países, más Francia y España, nos correspondería también el horario GMT. En un principio lo tuvimos a principios de siglo. Luego, como sabéis, con la Guerra Mundial, pues con el tema de Alemania y tal, pues hubo estos conflictos políticos, como siempre la política se mete por el medio, cuando se mete por el medio la caga, pero bueno, es lo que tenemos. Y en este caso provocó que, claro, que cogiésemos el meridiano CMT, que es el central, realmente no nos corresponde. ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas tenemos? Las ventajas que tenemos es que ahora, por ejemplo, las tardes son largas. En este caso, si cogiéramos el invierno no serían tan largas, pero si cogemos el verano todo el año, a las 9, a las 10 sería aún de noche y aún no saldría el sol. Y cuando empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, pues que sea de noche ya cuela un poco. En Galicia esto lo sufren. En Galicia realmente les corresponde el uso horario GMT-1. Lo que pasa que, bueno, ya veremos aquí. Se podría dividir por zonas también, es decir, aquí es lo que quiere la Unión Europea es que haya una unificación, no quiere que la parte de los Andes aquí sea un horario diferente, Bretaña sea otro, las Lacias sea otro, Cataluña sea otro, Baleares otro, etc., porque si no será un merdeo, ¿no? Entonces, primero se tiene que poner de acuerdo cada país y luego, para colmo, todos los países. Por tanto, como sabéis, decían que este año iba a ser el último, no lo va a ser, y por tanto, de momento creo que, Tony, al 2021, ¿no? O 2022, no sé, sí que yo creo que 2022, y yo creo que va para largo. Es decir, no se atreven a dar una unidad, pero fijaros que estamos realmente desplazados en este caso, desplazados con el uso horario. Y aquí lo tenemos, es decir, la parte de Inglaterra y Portugal y Marruecos y Canarias tienen su horario, pero realmente Francia, el Benelux y España le correspondería lógicamente el uso horario que corresponde. Pero bueno, son cosas que pasan que bueno, es lo que hay. Soluciones que se podían tener. Soluciones se podía tener, por ejemplo, con el caso de Australia. Por ejemplo, Australia, algunos estados tienen una hora diferente, aunque no le correspondan. Se podía hacer esto, pero claro, si esto lo hacemos en España, empezamos a decir, ay, es que Cataluña tiene un horario diferente, no sé qué, y ya empezamos con disputas. Pero en algunos países tienen sus horarios y además hay países en los cuales, por ejemplo, en Australia hay estados que no aplican el horario de verano y otros que sí, cosa que imaginaos aquí que en Cataluña no aplican el horario de verano, ya les quieren independentistas, o nosotros tampoco. Es decir, realmente es todo tan susceptible que es mejor que lo dejemos así y no digamos nada. En este caso, comentaros esta anécdota de los usos horarios. De acuerdo. Vamos a tratar el tema de la localización de las constelaciones. Si tenéis alguna pregunta, me lo comentáis, ¿Seguro? No. Vale. Cafecitos hay aquí, No durmáis, Sé que cuesta un poco. Vamos a ver. Tenemos el hemisferio norte. Como sabéis, el hemisferio norte tenemos lo que es la estrella polar. En este caso, como sabéis, la estrella polar fácilmente podemos identificarlo con la Osa Mayor. Sabéis toda la Osa Mayor, la observáis perfectamente. Si apuntamos a las estrellas de la Osa Mayor, las más brillantes, apunta hacia la estrella polar actual, como sabéis, hasta el año 2135. No pasa nada, será la misma, ¿no? Luego, entre ambas constelaciones tenemos la constelación del Dragón, lógicamente, y luego, entre lo que es Capella y la polar, en este caso, Tony, nos hemos enamorado de esta constelación, es la constelación de Camelopardalis. Ahí está, la Camelopardalis, la jirafa de la Camelopardalis. Pero fijaros, estas son las constelaciones circumpolares. Circumpolares, ¿qué significa? Que desde Mallorca, como os he explicado antes, la latitud sería de 90 menos 40 son 50. Por tanto, más 50 grados hasta más 90, que es la estrella polar en este caso,
Estas constelaciones son circumpolares, es decir, que no se ponen nunca desde Mallorca. Si fuéramos a Londres o otro sitio, evidentemente cambian, ¿eh? Entonces, la localización, bueno, aquí vemos el dragón, lógicamente, la Osa Menor, Casiopea, ya sabéis, la reina de Etiopía, al otro lado tenemos, en este caso, la Osa Menor y el lince, etcétera, y la Casa Revés, que es Cebeo. O sea, aquí tenemos Cygnus y aquí tendríamos Vega, que ya es Vega no es circumpolar, pero forma parte del Triángulo del Verano. Esto es el hemisferio norte. Si la forma de identificarlas es muy fácil, es decir, si tenemos la Osa Mayor, que es muy fácil de identificar como estrellas, porque son brillantes y su forma es característico, de Osa no, yo aquí veo un carro, un cazo, o un carro de Carrefour o de Mercadona, como queráis, ¿no? Pero bueno, un oso. Se puede ver, noches muy transparente, se puede ver un poco la fisonomía del oso, pero si no vemos lo que es el cazo, ¿no? Y gracias al cazo perfectamente localizamos la estrella polar, y de la estrella polar al otro lado tenemos lógicamente Casiopea, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de observar las constelaciones que las observamos, repito, siempre el hemisferio norte durante todo el año, por ejemplo, desde Mallorca. El hemisferio sur, lógicamente, aquí no los observamos. El hemisferio sur tenemos aquí las nubes de Magallanes, espectaculares nubes de Magallanes, la gran nube de Magallanes aquí la tenemos. Tenemos la pequeña nube de Magallanes, el polo sur, como veis, está en la constelación del Octante. En este caso es Sigma Octante, magnitud 5,6, es decir, prácticamente invisible. Y luego, cuando vamos al hemisferio sur, nos llama mucho la atención lo que es la falsa cruz, porque la confundimos con la cruz del sur, pero esta es la cruz del sur, la que os he dicho que esta constelación hace muchos años era visible desde Mallorca, muy próximo al horizonte. Aquí tenemos Centauro, que son las estrellas más próximas a la Tierra, bueno, después el Sol, lógicamente. Alcherná, que es Eridianus, hay mucha pobreza estelar, estas son constelaciones realmente muy pobres, y tenemos Canopus, y aquí tenemos Sirius, que llama mucho la atención por su brillantez, ¿no? En tal caso. Pero fijaros que el hemisferio sur, yo particularmente, en los viajes que he estado en el hemisferio sur, lo veo mucho más pobre en estrellas. El norte tenemos la ventaja de que, sabéis que el Ecuador celeste, la Vía Láctea pasa por aquí, por tanto es una zona muy rica en estrellas, pero al otro lado tenemos también estrellas brillantes, como es la Osa Menor, la Osa Mayor y Dragón. En cambio aquí, la parte de la eclíptica de la Vía Láctea pasa por aquí, Rigel-Kent, Crux, Vela, Carina y tal, pero el sur, quitando Alchernar, son estrellas muy, muy, muy débiles. Cuesta encontrarlas. Magnitud 4, magnitud 5, es decir, hay una pobreza, como un saco. A mí me impresionó esto, es decir, me gustó el polo sur por la riqueza estelar, pero la otra parte cojea un poco, ¿no? Pero bueno, son constelaciones que cuesta encontrarlas, porque esas constelaciones a lo mejor cuesta un poco más encontrarlas. Por tanto, hablaríamos del hemisferio norte para localizarlas y el hemisferio sur, que también es fácil localizarlas, el polo sur, si cogemos la cruz del sur y hacemos dos líneas, o un ángulo recto con alfa y beta de Centauro, en este caso también para localizarlas, fijaros, también es una opción para encontrarlas. O un triángulo equilátero entre la pequeña nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes y el polo sur. Es una forma de identificarlas, pero aproximadamente. En el polo norte tenemos una gran ventaja, la estrella polar. La vemos y se acabó el cuento. Cielo de primavera. El cielo de primavera es el cielo que estamos observando ahora. Como sabéis, la Osa Mayor está en el punto más alto. Aquí podemos perfectamente localizar la constelación de Botes. Si seguimos la línea, alcanzaríamos la constelación de Virgo, en este caso. Aquí tenemos el León, Fijaros, y si vamos un poco más abajo, cogemos la constelación de la Hidra, ¿no? Y aquí está Centauro y la Cruz del Sur. Esto no lo vemos aquí desde Mallorca, es más o menos, este es el límite que hay actualmente, ¿no? Pero lo que os dije, por la precisión de los equinoccios, esto fue visible desde Mallorca hace muchos miles de años, en tal caso. Y el cielo de verano tenemos, lógicamente, la Cruz del Norte, la Cruz del Norte, que es el Cisne. Tenemos el Triángulo del Verano, que es Vega, Deneb y Altai, lógicamente, para identificarlas. Tenemos la constelación de Ofiuco, que es opuesta a Orión. Tenemos perfectamente el Escorpión, que es muy fácil de identificarla. Libra al lado, y Serpens Cauda, Serpens Caput, lo que son las serpientes, la corona boreal, que está pegada a la constelación de Botes. También es una forma fácil de identificarlas, ¿o no? Tampoco nos requiere mucha complicación. Cuando localicé las constelaciones me llamó mucho la atención porque al principio, cuando las localizaba, miraba los libros y claro, algunas veces el tamaño importa, en el sentido de, claro, tú ves las constelaciones, pero no sabes el tamaño que puede tener el cielo. Si tú ves Orión, más o menos así, pero Orión puede ser así o así de pequeño. Es decir, hasta que no encuentras las primeras constelaciones, luego después ya todo viene automatizado, ¿no? Ya veis más o menos el tamaño y ya los localizas en función de lo que están las constelaciones en tal caso, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Este es el cielo de verano que observaremos pues a partir de ya, a partir de las 3 de la mañana, 2 de la mañana ahora y los próximos meses posteriormente, el de primera tal. Luego tenemos el cielo de otoño. Lógicamente el cielo de otoño no lo observamos.
Al cielo otoño, en este caso, veremos perfectamente pues, el cuadrilátero de Pegaso, que es muy característico, Andrómeda con la galaxia, que tenemos Casiopeia, que nos puede ayudar para localizarla, y luego si cogemos las dos de aquí de arriba del cuadrilátero, nos vamos a Fauna Jau, que es el pez austral, es una estrella bastante brillante. También hay mucha pobreza estelar aquí en este caso, tampoco no hay tanto, pero bueno, también se puede identificar constelaciones fácilmente, el triángulo y Aries. Y luego el cielo de invierno, el cielo de invierno es el que nos gusta más a todos. Yo creo que todos estamos enamorados del cielo de invierno y de Orión, ¿nos parece? Yo creo que sí. En el cielo de Orión, aquí tenemos Orión perfectamente, y tenemos lógicamente las tres Marías apuntando hacia abajo, tenemos Sirio, que es Osiris para los egipcios. Como sabéis, el calendario se iniciaba cuando observaron la estrella salir antes de la salida del sol, por las crecidas del Nilo, y al otro lado tenemos Aldebarán, el ojo del toro, de color rojo, muy llamativo, ¿no? Fijaros, ¿no? Del toro y esto sí. Y luego tenemos aquí la famosa G. G escogiéndolo, diríamos, las brillantes de las constelaciones invernales. Tenemos Capella, Castor y Pollux, Géminis, Sirio, fijaros, Rigel, Betelgeuse y tal. ¿Lo ves cómo se cierra? Como si fuese una G, ¿eh? Pues esto es, o un pentágono, un hexágono, esto delimita lo que es el cielo de invierno, ¿no? Las más brillantes en tal caso, ¿no? La parte sur es la que culmina significa que a baja altura, y la parte norte es la que vemos más o menos en el cenit. Este es el cielo más o menos de invierno. Localizarlo es fácil, no hay ningún problema en este caso, ¿eh? En este caso yo creo que todos hemos localizado, pero bueno, los que no habéis localizado y sois socios aquí de Astro Mallorca, siempre es un placer mostraros y que descubráis vosotros mismos las constelaciones. Es muy emocionante y os gustará. Realmente es muy satisfactorio localizar las constelaciones porque te sorprenden. Te sorprenden por su riqueza y su orientación y tal. Siempre está muy bien. Siempre habrá oportunidades. Sabemos que hacemos muchas observaciones y estamos encantados de explicaroslo lo que es el cielo que podemos observar desde aquí. Y finalmente lo que quiero comentaros es una cosa de la hora sideral. Esta es la última plantilla. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo vais? ¿Estáis dormidos? ¿No? ¿Estáis bien? Sí, sí. Vale, vamos a ver. Vamos a explicar decirlo aquí. Esto es un poco rollo, pero vamos a explicaros un poco las cosas. Aquí, como sabéis, las coordenadas celestes, hemos dicho que es en el globo terráqueo tenemos latitud y longitud. La longitud de Mallorca son unos 3 grados este, más o menos, y la latitud unos 40 grados norte. No vamos a discutir grado más, grado menos. En el hemisferio, en el cielo, en la bóveda celeste, no es latitud ni longitud, es declinación, que es la latitud. La declinación es esto, más 90 a menos 90, y la ascensión recta, que se las trae la palabra, que va de 0 a 24. Esto es la longitud, ¿vale? Por tanto, ese nuestro meridiano de Greenwich que tenemos aquí en la Tierra, lógicamente sería este de aquí, el de 0. Este sería nuestro meridiano de Greenwich. Y lógicamente el punto de Aries es, fijaros, la línea verde es la eclíptica, que es donde pasa el Sol y los planetas, por tanto, y el ecuador celeste es el que marca 0. Por tanto, ese punto es exactamente el punto de Aries. En verano lo tenemos en Tauro, como sabéis. En otoño, cuando empiezan ya el otoño, lo tenemos aquí, en Virgo. Y luego en invierno lo tenemos en Sagitario, que es el punto más bajo. Por tanto, aquí podemos ver varias cosas curiosas. Primero, no os he explicado el tema de la hora sideral, no os quiero enrollar mucho. La hora sideral es, vamos a ver, es la hora en la cual observas una estrella en un punto determinado del cielo, ¿no? Claro, a medida que se desplaza la Tierra, la estrella parece que cambia de ubicación. No es la estrella, somos nosotros que nos desplazamos, ¿vale? Entonces, ese periodo se llama hora sideral, día sideral. Que el día sideral no son 24 horas, porque si fuera 24 horas veríamos el cielo siempre el mismo. Sabéis que ahora Orión ya está a punto de ponerse, ya lo estamos perdiendo porque estamos a final de la primavera, ¿no? En este caso. Pero ese desplazamiento de la hora sideral son unos 23 horas 56 minutos. ¿Qué significa? Esto es muy fácil. Es decir, conociendo la hora sideral, que la podemos conocer con una aplicación de móvil perfectamente, podemos observar, calculando la hora sideral, que nos digan la hora sideral por aplicación del móvil, en qué constelaciones actualmente son visibles y qué campo estamos observando. Fijaros, yo no sé ahora qué hora es, ahora son las 5:15. Hay una aplicación de móvil, no os quiero tampoco molestar mucho más. Ahora os diré la hora sideral que marca actualmente. Ahora son las 5:51 horas siderales. No estoy, es una aplicación de móvil como cualquier aplicación de móvil Android o Apple, Tony, o Apple. También existe, también Android existe. Ya sé, esto me lo vas a perdonar, no me lo vas a perdonar esto. Ahora marca las 5:52, horas siderales. Y dirás, ¿y este qué está diciendo? Ahora es un poco más tarde, ahora son las 17:15, pero 5:52, no 17:52. 5:52. ¿Qué significa esto?
Vamos a ir al 5,52. 5,52 diríamos que es 6, por redondear, no vamos a determinar tal. Por tanto, actualmente, ahora, en el meridiano sur, es decir, la zona más alta que va desde el polo norte hasta el sur, es decir, la zona más alta en este caso de lo que es la bóveda celeste, está cruzando el meridiano 6, es decir, Orión. Si ahora hubiera un eclipse de sol o fuera de noche, Orión lo veríamos en la zona más alta. Esto lo vemos en noviembre, ahora no, lógicamente. ¿Qué pasa? Ahora faltan unas horas hasta que se ponga el sol. Cuando se pone el sol vemos a Orión ya muy bajo. Por tanto, ahora, que son las 6 siderales actualmente, vemos esta zona del cielo justamente en la zona del sur. Es decir, vemos Auriga en el cenit, si pudiéramos verlo ahora, y Orión en la punta, en la zona más alta. Fijaros aquí hay, ¿no? Y aquí las nubes de Magallanes, bueno, lógicamente que no las podíamos observar, ¿no? Pero una cosa que os quiero comentar es que esta hora sideral nos sirve para ver qué cielo observamos en ese momento determinado del año, en este caso, ¿no? Fijaros. Y otra cosa curiosa que os quiero comentar es que, por ejemplo, ahora estamos en primavera. Y el Sol más o menos está en esta posición. Es decir, el 21 de junio estará aquí en Tauro, y el 21 de marzo, o el 20 de marzo estaba aquí, ¿no? Ahora estamos en abril, el Sol está aquí. Por tanto, si el Sol está aquí, lógicamente, esta zona del cielo no la observamos. Por tanto, si nos vamos a 12 horas posteriores a la hora sideral, si el Sol está en la posición de unas 2 horas, 12 más 2 son 14, significa que este cielo de aquí es el que observamos durante toda la noche. Por tanto, este es el cielo de primavera, fijaros, este es el cielo de verano, este es el cielo de otoño y este es el cielo de invierno. Fijaros, es decir, a medida que el Sol se desplaza por el punto verde, que es la eclíptica, observamos un cielo determinado que otro de aquí. Esta zona azul oscura es la Vía Láctea. Fijaros, ¿qué inclinación tiene la Vía Láctea? La Vía Láctea, como sabéis, en este caso, la parte sur de la Vía Láctea no la observamos desde Mallorca, porque como sabéis, las circumpolares en Mallorca son 90 menos latitud, 50 grados. Por tanto, si nos vamos a 50, que está aquí, hacia arriba, todo esto es circumpolar desde Mallorca. Y si nos vamos al hemisferio sur de 50 para abajo, esto no lo vemos nunca, hasta que nos marchemos de viaje al sur. Por tanto, estas son constelaciones que de momento aquí en Mallorca no las observaremos nunca, porque nunca salen, y las de 50 para arriba son las circumpolares. Fijaros. Luego otra cosa curiosa que se puede ver en esta gráfica es la inclinación, fijaros, de la Vía Láctea. Fijaros que inclinación llega hasta 60 grados positivos, luego cae, luego llega hasta menos 60 y más 60. ¿Qué pasa? ¿Es que la Vía Láctea la tenemos un poco torcida? No. Es decir, desde la Tierra, la inclinación que nosotros lo observamos, la Vía Láctea está inclinada a 60 grados. No es así, 60 grados. Entonces, desde la órbita de la Tierra la vemos esta inclinación. No es que la Vía Láctea se haya vuelto loca, sino que es la inclinación con respecto a nuestro plano de la eclíptica, de la Tierra, en este caso. Por tanto, observamos la parte norte de la Vía Láctea, que es Casiopea, etcétera, etcétera, y la parte sur, lógicamente, nos la perdemos. En este caso. Por tanto, lo que quiero comentaros es que también otra cosa curiosa que aquí podemos aprender de estas coordenadas es qué estrellas podemos ver, por ejemplo, en el cenit. El cenit es encima de nosotros. Nuestra latitud es de 40 grados norte, como sabéis, ¿o no? Por tanto, muy fácil, nos vamos a la latitud más 40 grados y todas las estrellas que vemos aquí, de 40 grados, las vemos tarde o temprano encima de nuestras cabezas a una hora determinada. Y la pregunta del millón, ¿qué hora? La hora sideral. Es decir, ahora son las 6 siderales. Pues a las 6 siderales, ahora actualmente en el cenit tenemos prácticamente, no Auriga, pero casi aquí, la constelación de Auriga. Pero fijaros, si os dais cuenta, de este grupo de estrellas de latitud más 40 grados, hay una que llama la atención que es Vega. Vega, curiosamente, tiene unos 40 grados. Es decir, Vega, cada día la vemos en el cenit, encima de nosotros, es curioso. Observable durante la noche, en verano. Es decir, en verano, como Vega está a unos 18 horas siderales. En verano, en julio y en agosto, más o menos a las 12 de la noche, si os fijáis, y miráis hacia arriba, mientras estáis en la piscina o leyendo o con los amigos, etcétera, fijaros que veréis Lira en el cenit, curiosamente, que es la estrella más brillante que curiosamente pasa por encima de nosotros, y en este caso es la constelación de Lira Vega. Por tanto, estamos a 40 grados de latitud norte. Si nos fuéramos, por ejemplo, a Canarias, que son 30 grados, ya serían otras estrellas. En este caso, que las veríamos en el cenit, y Vega, lógicamente, un poco más alta, ¿no? Pero por otra parte, en Canarias, en vez de 50 grados, llegarían a observar esta amplitud de 50 y 60 sería visible en Canarias. ¿Lo ves? En Canarias sería visible. ¿Lo ves? Parte de la Cruz del Sur es visible en Canarias. Parte.
porque son 60 grados, porque están a unos 30 grados o 28 grados, creo que Canarias, más o menos, ¿no? Más o menos, creo, ¿no? Parte. Pero claro, está muy pegado al horizonte. El horizonte siempre hay mucha gruma y mucho tal, es decir, que no es la visibilidad auténtica, pero podemos observarlo. Pero comentaros esto, ¿no? Y en función de cómo viajemos, en norte y sur, en este caso observaríamos lo que son diferentes constelaciones. Aquí son todas las constelaciones que hay. Bueno, he sacado este mapa de exoplanetas, pero me es muy útil porque aparecen lo que son todas las constelaciones, y en este caso lo que es la eclíptica, el ecuador celeste y lógicamente también lo que es la Vía Láctea. Y la ascensión recta, que es la hora sideral, la cual la estrella o el planeta o lo que sea culmina significa que está en el punto más alto en el horizonte sur desde el hemisferio norte. Es decir, como sabéis, el Sol sale por el este, todos los cuerpos, culminan en el sur, que es la zona más alta, y luego se pone por el oeste. El hemisferio sur es al revés. El Sol sale por el este, el hemisferio sur, no os asustéis. Pero es que el este no está aquí, está aquí. Por tanto, cuando te vas al hemisferio sur, que es curioso, nosotros vemos el desplazamiento del Sol, este movimiento. Pero si te vas al hemisferio sur, que es lo divertido que descubrí, el movimiento es este. Choca. Pero bueno, el este sigue siendo el mismo, no es que vayan al revés, pero claro, el este no lo tenemos aquí, lo tienen aquí, porque están hacia abajo, haciendo el pino. No voy a hacer el pino por si no me mato, lógicamente, ¿no? Pero quiero que comprendáis en este caso que en función de dónde estemos en el planeta, esto nos puede orientar mucho para saber qué constelaciones las podemos observar, qué constelaciones las veremos encima de nosotros. Es la latitud, por ejemplo en Sydney, que tiene una latitud de menos 30 grados, los de Sydney, ahora en la playa y tal, verán estas estrellas en el hemisferio sur en el cenit, lógicamente. En Sydney, por ejemplo, no verán la estrella polar, evidentemente, en el hemisferio sur, sino que será menos 90 menos 30 es 60, ¿no? Menos por menos sabéis que es más. Por tanto, las estrellas de 60 para 90 en Australia, en Sydney, son invisibles. Sí, no verán prácticamente ni el dragón. La Osa Mayor la verán muy parecida al horizonte, muy pegada. Será bonito, pero nada más, pero el resto no lo verán. Casiopea tampoco lo verán. El hemisferio sur, evidentemente, lo verán todo. El polo sur también. Por tanto, en función de la altitud en que estemos, podemos observar qué constelaciones podemos ver y en función de la hora sideral, la ascensión recta, qué constelaciones son las que estamos actualmente observando en el cielo. Por tanto, la hora sideral, que es un famoso reloj que se retrasa 3 minutos 56 segundos cada día, esto es porque durante 360 grados durante un año se cambia 24 horas, es decir, no es que sea el desplazamiento de la Tierra, sino que es la Tierra que se desplaza, lógicamente, el punto sideral, y el punto sideral que viene de estrella lo vemos desplazado hacia el este 3 minutos 56 segundos. No quiero liaros más, pero más o menos ese desplazamiento es lo que implica lo que es la hora sideral, que nos puede servir, lógicamente, para localizar lo que son, si cogéis perfectamente las coordenadas, la zona del cielo que sí que es observable. Fijaros, aquí tenemos el polo sur de la Vía Láctea, muy pobre, muy rica en cúmulos de galaxias. Fijaros, claro, aquí tenemos la Vía Láctea, esto ya nos puede servir, aquí está el polo norte de la Vía Láctea, el polo sur, rico también en galaxias, y lo que es el ecuador de la Vía Láctea, ¿no? El ecuador de nuestra propia galaxia también, ¿no? Y otra cosa curiosa que quería veros es, finalmente ya para finalizar, es lo que os he explicado antes, el punto de Aries. El punto de Aries lo tenemos aquí, sabéis que hace 2000 años estaba por aquí, en Aries. Por tanto, hace 2000 años esta constelación estaba un poco más abajo, estaba más cerca del ecuador. ¿Qué significa? Que a medida que se desplaza la precesión de los equinoccios, las constelaciones cambian de ubicación. Es decir, lo que hemos explicado antes. Es decir, hace 2000 años el punto de Aries estaba aquí, hace 4000 años estaba en Tauro. Por tanto, hace 4000 años Orión estaba más bajo en el horizonte. Más bajo. Ahora lo tenemos en el ecuador celeste. Y dentro de 6000 o 7000 años lo veremos mucho más alto. ¿Por qué? Porque este punto, que es el más alto, cuando vuelva a estar otra vez más bajo, Orión volverá a subir otra vez. Es decir, lo que quiero comentaros es que en esos 26.000 años, ese año platónico, esa precesión de los equinoccios, todo esto se desplaza en un desplazamiento de arriba y para abajo en función del periodo de tiempo que hay. En este caso, es decir, el punto de Aries, que ya no es Aries, sino es Piscis. Por tanto, Aries lo que ha hecho es subir, Piscis bajar, y a medida que pasen las constelaciones, como es Acuario y Capricornio, estas volverán a bajar hasta que vuelva otra vez a ser el punto de Aries. ¿Ves? Como todo oscila, ¿no? Que es lo que quería comentaros, que os lo que dije una vez, que en la época talayótica dicen que hay registros, no sé, también hay mucha ciencia ficción, que la Cruz del Sur era observable desde Menorca hace muchos miles de años, simplemente por el tema de la precisión de los equinoccios. Dime. Sí, lo encontré. Sí,
Sí, sí, sí, exactamente. La proyección, bueno, son de exoplanetas. Exoplanetas. Es el que encontré. Quería uno que que apareciera en las constelaciones, la ascensión recta y la declinación, que era fácil de identificar, y más o menos la eclíptica. Uno sin exoplanetas me hubiera gustado, pero no lo encontré. Entonces, con este, más que nada, no se habla de exoplanetas, pero para que veáis la estructura del cielo que observamos hasta aquí y esos desplazamientos que observamos a medida de la precesión de los equinoccios. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues nada, pues ante esto, muchas gracias y nada, nos vemos en la próxima. ¿Eh? Gracias. Ahora, ¿preguntas?